Buenos días, gente bonita, bienvenidos a su Mexa Podcast, en donde hablamos y tocamos temas referentes a nuestra nación. El día de hoy nos encontramos ubicados en un parque cerca de la ANSEM, la Escuela Normal Superior del Estado de México. Nos acompaña nuestro querido Fabián Mondragón, quien es conocedor del tema, el neoliberalismo en México. Queridos oyentes, quiero yo empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo están? Antes que nada, ¿ustedes sabían que se presume que el neoliberalismo en México terminó con la llegada de nuestro antiguo presidente Andrés Manuel López Obrador? Se presume y se dice que el pueblo actual es el que gobierna el país, que Claudia Sheinbaum seguirá con este régimen y que llevará al país por un buen camino. Pero ¿ustedes qué opinan? Fabián, ¿qué opinas tú? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué sabes acerca del neoliberalismo? Hola queridos oyentes, muchas gracias Valentín por invitarme a Mexa Podcast. Mira, con mucho gusto te pondré a los oyentes en contexto sobre qué es el neoliberalismo. Mira, es una corriente económica y política que promueve la reducción de la intervención del Estado en la economía, el libre comercio y la privatización de bienes y servicios públicos. Surgió a mediados del siglo XX, pero cobró fuerza en los años 70 y 80. Como respuesta a crisis económicas en países desarrollados. En México, el neoliberalismo se implementó oficialmente en los años 80 con la idea de modernizar la economía y enfrentar problemas con la inflación. Mira, algunos problemas como la inflación y la deuda externa. Así es, querido Fabián, la llegada del neoliberalismo en México comenzó con la presidencia de Miguel de la Madrid. En 1982, su administración enfrentó una crisis económica severa, caracterizada por la deuda externa, el desempleo y la devaluación del peso. ¿Te acuerdas que nuestros antiguos abuelos decían que el peso valió menos? No sé cómo pudieron vivir con eso. De la Madrid implementó políticas como la apertura comercial y la reducción del gasto público. Sin embargo, fue su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, quien en 1988 consolidó el modelo neoliberal durante su mandato. Imagínate, desde 1982 hasta 2018, regidos por el neoliberalismo. Bueno, dentro de lo que cabe, se dice que se firmó el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, se privatizaron empresas públicas como Telmex y los bancos, se inició la reforma al artículo 27 constitucional que permitió la privatización de ejidos, y dentro de los impactos positivos y negativos, dicen que la estabilidad macroeconómica fue mejor, que el crecimiento de las exportaciones también, y que la integración de México a la economía global se pudo llevar a cabo. Pero dentro de lo negativo, el aumento de la desigualdad económica fue mayor, la concentración de la riqueza en unas pocas empresas y familias peor, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios fue muy grande y el crecimiento limitado en sectores rurales y pequeños productores. Claro, otros campos que también afectó fueron los sociales. Aumentó la desigualdad, hubo pérdida de empleos y deterioro de los servicios públicos. También políticamente hubo una concentración del poder, la reducción de la participación ciudadana y el aumento de la corrupción. Ambientalmente también deterioró este medio ambiente y redujo la regularización ambiental. Claro que se ha dicho que el humanismo es lo que actualmente se rige desde el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y hasta ahora con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pero eso lo veremos en tiempos próximos. Mira, dinos para concluir este podcast, ¿qué opinas tú sobre todo este tema que hemos hablado durante toda esta emisión? Gracias, Fabián, pero creo que como tú eres nuestro invitado, debes de cerrar este querido podcast para que nuestros oyentes estén más satisfechos, ¿no? Yo en conclusión quisiera decir que el neoliberalismo en México no era solo un modelo económico, sino un tema que reflejaba cómo enfrentábamos al desarrollo y la justicia social. Hoy más que nunca es importante debatir sobre cómo avanzamos hacia un modelo que promueve tanto el crecimiento económico como la equidad, como lo es el humanismo. Querido Fabián, gracias por acompañarnos en este análisis y de verdad, gracias por ayudarnos a entender un poco más acerca del neoliberalismo. Queridos oyentes, sé que fue muy poco, pero bueno, dejemos que Fabián despida el podcast. Gracias por otorgarme esta despedida de tu podcast y muchas gracias también por invitarme. Miren, se escucha el viento, se escuchan las aves, se escuchan los autos, porque somos un podcast de calle, Mexa Podcast. Los despido con mucho gusto y les deseo una bonita estancia en su hogar. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí su amigo Fabián y Valentín. Y con eso cerramos, queridos oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Mexa Podcast. Que tengan un bonito día. Yo me despido. Hasta pronto.